Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Gracias por estar ahí. Y llegó el momento de empezar a realizar las reflexiones sobre textos del Nuevo Testamento, básicamente de frases o discursos por ahí enteros de Jesús, específicamente análisis, reflexión, yo diría más que análisis, de textos, frases de Jesús de los cuatro evangelios exclusivamente, no de las cartas de los apóstoles, no de los hechos, no del Apocalipsis, solo de los cuatro evangelios y quizá incluso uno con mayor preponderancia que los otros. La idea central es, como creo ya haberla comentado, ver qué mensaje o qué otro mensaje hay en algunos textos o algunas de las evocaciones, frases, etcétera, de los discursos, de los enunciados que se le atribuyen a Jesús en el Nuevo Testamento. Siempre cuando uno va a una iglesia, una persona que sea cristiana y que practique alguna religión, ya sea el catolicismo, el evangelio, el evangelismo, ¿no es cierto?, o cualquier otra, en general va a haber un punto en el que alguien lee en el atrio, en la cabecera de esa iglesia, un texto del Nuevo Testamento, y luego ese mismo alguien u otra persona hace la interpretación, da la semblanza de que cuando Jesús dijo eso, en realidad lo que ha dicho fue tal y tal cosa. Bien. Yo considero que muchas veces, y quizá a lo largo de la historia, no se ha dicho con exactitud lo que efectivamente dice Jesús en algún texto. Entonces, mi idea es tratar de develar eso precisamente, qué es lo que dijo y no nos han dicho que dice ese texto. Parece una pavada, y quizá lo sea, no voy a decir que no lo sea. Pero bueno, es un ejercicio, una prueba de búsqueda, un ensayo de búsqueda de información adicional a la que habitualmente tenemos sobre el mensaje de Jesús. Les reitero lo que ya dije en otras oportunidades. Yo no estoy predicando, no les estoy diciendo esto es así, síganlo. No soy sacerdote, no soy pastor, no soy de ninguna confesión religiosa cristiana, de ninguna índole. Así que bueno, quédense tranquilos que de verdad no busco nada personal, ni tampoco llevarlos a que abracen la fe tal o cual o la otra, ¿sí? Respecto a las versiones del Nuevo Testamento que voy a utilizar, les cuento que voy a utilizar la Biblia de estudio, es lo que más voy a usar, la Biblia de estudio que se llama Dios habla hoy, que incluye los textos deuterocanónicos, más allá que no los vamos a utilizar. Pero bueno, la Biblia de estudio Dios habla hoy, que es de las Sociedades Bíblicas Unidas, y me parece muy buena porque además al pie siempre trae comentarios, por ahí una cita donde por ahí no comentan y dice acá lo que quiere decir tal cosa, tal otra, no, sino que dice, por ejemplo, que en tal lugar se utiliza tal palabra, que en griego significa tal cosa, pero que en arameo tal otra. Y bueno, entonces eso nos da una visión más amplia de lo que se expuso. Después también utilizo la versión Nuevo Testamento, traducción en lenguaje actual, de la editorial Santa María.
que tiene una breve intro del cardenal Bergoglio, que después fue Papa Francisco, ¿sí? ¿Qué más? Después utilizo el Nuevo Testamento, versión de la Biblia, Nueva Biblia Latina, bueno, que también es interesante, Nueva Biblia de las Américas, perdón. Nuevo Testamento de la Nueva Biblia de las Américas, una versión buena también. Y también utilizo una versión renueva del año 1823, Nuevo Testamento traducido al español de la Vulgata Latina. Esa es del año 1823, por supuesto tengo un PDF, se imaginarán que no tengo el original, que saldría fortunas, y además no podría andar difundiendo que tengo eso encima. Bueno, hoy voy a hablarles brevemente sobre un fragmento del Evangelio de Mateo, específicamente el texto que está en el capítulo 5, en el versículo 6. ¿Sí? Que dice, se conocen estas secuencias del capítulo 5 de Mateo, como las bienaventuranzas, porque se traducían más antiguamente que en la actualidad. Bienaventurados los pobres, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. Empezaba con eso de bienaventurados, entonces se conoce como las bienaventuranzas. Hoy por hoy muchas versiones traducen felices, tal cosa, dichosos, en vez de bienaventurados dice felices, dice dichosos, o cosas similares a esa. En definitiva es lo mismo. No quiero dejar de comentarles que yo les dije las 4 versiones que utilizo para que ustedes vean qué es lo que estoy usando, de dónde saco yo el texto, ¿sí? Porque si bien los textos no presentan mayor complejidad, pudiera ser que en algún caso sí, y a veces una palabrita puede cambiarlo todo. En ese sentido, quiero siempre recordarles que es muy importante que elijan y no tengan miedo en seleccionar e inspeccionar por ustedes mismos cuando hacen un estudio de la Biblia o de lo que fuere, pero en particular de los textos así de la Biblia, más teniendo nosotros acá en Occidente acceso a tanta información y más o menos económica, porque realmente por internet se pueden bajar también muchas cosas. No tengan miedo en comparar un texto traducido en X versión con el mismo texto en tal otra, ¿sí? Porque pueden encontrar serias e interesantes diferencias. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes tuvieran la versión que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una versión de la jw.org, bueno, esa versión no es buena, de verdad lo digo, esa versión no es buena. Esto no habla ni a favor ni en contra de los creyentes de esa religión, pero bueno, la versión es mala, y hay por ahí algunas cositas que están forzadas, quizá, pero no es el tema del debate, simplemente quiero advertir que no todas las versiones son buenas. Es como la traducción de un texto, un clásico de la literatura, cualquiera, olvidémonos de la Biblia. No sé, Hamlet. Una cosa es por ahí leer una traducción de Hamlet de determinados traductores que son reconocidos internacionalmente, lo que sea, o leerla de un fulano que no conoce nadie y que puede ser muy bueno igual, ¿sí? Pero por ahí tiene defectos, o como se dice también, traducciones en psicología muy especialmente. Me acuerdo que en el pasado Ballesteros era el traductor preferido inclusive por el mismo Sigmund Freud, pero después, cuando la hija en realidad se hizo cargo de todo y pasaron los años, y creo que ya había muerto Freud y todo,
Se cambió y ahora hay una versión que es la más difundida de las obras de Freud, una traducción en realidad. Entonces, bueno, la traducción anterior de Ballesteros no es la recomendada ahora es tal o cual otra, que no me acuerdo cómo se llama, este nuevo chaboncito. Bien, ¿qué más? Bueno, eso, no sé si les dije, yo no soy pastor, no soy cura, nada de eso, así que nunca piensen que hago esto por un fin de buscar fieles para tal o cual lugar. No es la idea en absoluto. Y la idea es justamente encontrar mensajes que no conocíamos o que no vemos, cosas medio ocultas entre comillas, ¿no? Y que por ahí no nos dicen, y no nos dicen simplemente porque de repente hay cosas que dice Jesús que no están tan buenas para el poder. Créanme que no están tan buenas para el poder. Y otras que por ahí no están tan buenas para otros actores. Hay un libro de un tal Claude Bristol que se llama El poder mágico de la voluntad y que habla sobre justamente eso, ¿no? La fuerza mágica que la voluntad tiene. O sea que el que nosotros nos concentremos firmemente en un objetivo y trabajemos sobre eso, obra un milagro. Bueno, también voy a procurar mostrarles que hay mucho en las palabras de Jesús y en las actitudes o el escenario que se plantea en alguna descripción de los evangelios que demuestran cómo es la voluntad del enfermo, digamos así, quien colabora para que el milagro se ejecute. Y les decía que por ahí tiene que ver a veces el tema del poder y todo eso en esto. Y al respecto, déjenme leerles un fragmentito que separé hoy de un libro que me parece interesante. Es el libro de John Dominic Crossan, que se llama El Jesús histórico. Un libro muy lindo. Y ahí dice en una parte, lo que le sucedería a Jesús quizá fuera tan previsible como lo que le había sucedido a Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Sin duda, se podía esperar alguna forma de ejecución religioso-política. Recuerden que a Juan lo mataron, ¿no es cierto? Por eso dice, sin duda se podía esperar alguna forma de ejecución religioso-política. Lo que decía y hacía Jesús resultaba tan inaceptable en el siglo I como en el XX. Allá, acá o en cualquier parte. Justamente a eso apunto. A ese Jesús que no nos muestran casi nunca, que dijo algunas cosas impresionantes y que van más allá de una simple exposición. Y ahora voy al texto de hoy. El texto de hoy es, como dije, Mateo 5:6. En Mateo 5:6 ustedes pueden leer, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Otra traducción podría decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos o serán saciados o lo que fuera. Cualquier cosa similar. Cuando uno va, mejor dicho, cuando uno está en un lugar cristiano y hay quien explica esto, en general, por ahí uno se queda con la sensación de que está bueno desear
la justicia, tener hambre y sed de justicia, porque eso colabora para que cada día seamos mejores personas y que, aunque vemos cosas malas en el mundo, muy sobre todo esto, al escuchar esta frase, por ahí nos comentan que hay que tener hambre y sed de justicia, y si vemos que no sucede lo que sería justo, no nos hagamos problema, porque seremos saciados. O sea, algún día Dios hará lo que tenga que hacer para que seamos verdaderamente felices y quedemos satisfechos de justicia, sin sed y sin hambre de justicia. Bien, eso, si bien puede ser parte de lo que dice Jesús allí, no es lo primordial que dice. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Tuviste alguna vez mucho hambre? Mucha hambre. ¿Tuviste alguna vez mucha sed? Pero mucha hambre y mucha sed de verdad. Ese hambre que te hace retorcerte, no tolerar más, desesperado, como si estuvieras en el medio del desierto y encima sin agua. ¿Vos te imaginás lo que sufre una persona que se está muriendo de hambre en lugares muy, muy pobres, por ejemplo, que viste fotos, has visto fotos, algunas premiadas, por ejemplo, de un niño todo encorvado y flaco, al que ya un buitre se le viene acechando por detrás? Ese chico, esa persona, estaba llena de hambre y de sed. De eso habla Jesús. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pero no el hambre y sed. Dice, ay, tengo hambre, me voy a comer un sanguchito. Che, que sé, voy a la heladera y me tomo una gaseosa. No. Dice, serán saciados. Para que vos puedas ser saciado hasta el hartazgo, como dicen otras versiones. Quiere decir que tenés que estar reventado de hambre, que tenés que estar reventada de sed. Y de eso habla. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pero muchísimo hambre de sed y sed de justicia. Los que desean, en definitiva, la justicia con todas las fuerzas de su corazón. Porque esos van a ser saciados. ¿Y saciados saben por quién? Por sí mismos. Porque cuando nosotros ponemos el 100%, la plenitud de nuestras fuerzas al servicio de un ideal muy necesario en el mundo, entonces, y solo entonces, podemos ser verdaderamente felices. Si nosotros tenemos ese hambre y esa sed de justicia que dice, bueno, no importa, Dios ya va a hacer algo, nos estamos equivocando, porque no dice eso ahí. Es más, para darse cuenta que no dice eso ahí, uno pudiera recurrir a modo de ayuda, de aclaración, al versículo 20 de este capítulo
5 de Mateo, donde Jesús dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Repito, les dice: si ustedes no superan a fulano y a mengano, a los capos de la justicia, en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y ahí a mí me queda re claro: hambre y sed de justicia, pero hambre y sed de justicia de verdad, desde las entrañas, desde donde más duela, que nos duela la injusticia, que nos llenemos de terror de que eso sea así, de deseos de evitar que eso siga pasando. Eso es lo que dice. No dice: ustedes ahora sufren porque no hay justicia en el mundo, pero ya Dios vendrá y lo va a solucionar. No, no dice eso. Dice: tengan hambre y sed de justicia. O sea, estén reventados al máximo, deseando justicia. Porque hay mucha gente afuera, los poderosos, que hablan de justicia, de que no es justo que pase tal cosa, y que no es justo que pase tal otra, y que no es justo tal o cual. Pero en realidad, ustedes saben muy bien que no les importa. Y entonces Él dice claramente: si su justicia no es mayor que la de ellos, entonces no están haciendo lo que es justo para Dios. Porque de esa justicia se trata. De hacer la justicia, pero de hacerla ante Dios, no esperar que venga Dios a hacerla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Porque van a encontrar por sí mismos las herramientas dignas, plenas de amor, pero también de constancia, de que hay que cambiar el mundo y para eso hay que hacerlo más justo. Que Dios te bendiga. Chao.